Estamos. Ya, chicuelos, entonces, estábamos con ventilación mecánica. Habíamos conversado acerca de los tipos de ventilador mecánico, de las generalidades, de en qué casos se puede utilizar ventilador mecánico, ¿cierto? Pacientes politraumatizados, neuromusculares, exacerbaciones de enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades agudas, ¿cierto? Que tengan en juego una insuficiencia respiratoria aguda que sea insostenible por parte del paciente. Cuando los gases arteriales en sangre también me empiezan a decir que la cosa no va mejorando, sino que va empeorando, y mantenerlo más tiempo en ventilación mecánica puede ser una situación de riesgo, ¿cierto? Entonces uno tiene que ir relativamente cachando, por decirlo así, cuánto tiempo más va a sostener el paciente sin ventilación mecánica. Acá en esta diapositiva aparecen algunas indicaciones que nos pueden orientar, ya que no son estrictamente necesarios, pero nos pueden orientar en cuanto a cuándo voy a utilizar o cuándo conectar al ventilador mecánico, ¿ya? No todos los pacientes que tengan una Pimax menor a 25 centímetros de agua van a entrar a ventilación mecánica. No todos los que tengan una PAFI menor a 200, lo mismo. Es variable, depende de la situación clínica, de cómo haya ingresado el paciente, cómo vaya evolucionando, pero estas son unas excelentes directrices para decir, sí, ¿sabéis qué? Tomemos la decisión correcta. Y esta va a ser intubarlo o conectarlo a ventilación mecánica no invasiva, que también es una gran alternativa. Habíamos mencionado también que la ventilación mecánica no invasiva o VNI, de ahora en adelante vamos a hablar de VNI y vamos a hablar de ventilación mecánica invasiva. Ya el VNI entonces se ha demostrado que es una excelente, pero excelente herramienta en pacientes con EPOC y EPA descompensado, y en aquellos pacientes inmunosuprimidos en los cuales conectarlo a un ventilador mecánico es un riesgo elevado, ya que al momento de intubar a un paciente, al momento de tenerlo conectado al ventilador mecánico, el riesgo de sufrir una neumonía asociada a la ventilación mecánica es elevado, ¿ya? Y si tenemos un paciente inmunosuprimido, la idea es dejarlo el menor tiempo posible conectado al ventilador mecánico y exponerlo lo mínimo posible a ciertas noxas que nos vayan a generar un daño extra, ¿ya? Eh, Tenemos el ventilador mecánico no invasivo. eh, y el ventilador mecánico no invasivo se caracteriza en que podemos usar un ventilador mecánico estándar, como los ventiladores pesados o los ventiladores de transporte, o existe un ventilador mecánico que es independiente y que solo es no invasivo. Por lo general, y hoy en día, nos encontramos con ventiladores mecánicos que tienen la opción touch, ¿cierto? Donde yo le pongo invasivo o le pongo no invasivo. Y en base a lo que yo ponga, me van a empezar a salir un flujograma de alternativas que nos van a hacer ir seleccionando dentro de estas alternativas para que el paciente se pueda ventilar de manera adecuada y acorde a lo que nosotros seleccionamos. El ventilador no invasivo es no invasivo, por lo tal no necesita intubación orotraqueal, ¿ya? El ventilador mecánico invasivo sí lo necesita. Dentro del ventilador mecánico no invasivo puede ser utilizado por nosotros los kinesiólogos como una técnica instrumental para modular el ritmo, el patrón y los volúmenes respiratorios a gusto. ¿Cuál inconveniente podríamos tener nosotros? Puede ser principalmente el que tengamos un paciente que realmente no se nos acople al ventilador mecánico, estos pacientes que no se logran sincronizar y tenemos una asincronía paciente-ventilador o un no acople del paciente, y esto nos puede generar que va a estar batallando el paciente con el ventilador no invasivo, donde él va a inspirar,
la presión va a empezar a chocar contra él, expira y no se logra generar esta compliance, esta complianza, esta afinidad paciente-ventilador. Frente a estas situaciones, nosotros tenemos la alternativa de modular nuevamente las presiones, modular la sensibilidad al flujo, para hacer que el paciente quede lo más cómodo posible y ya a final de cuentas, si es que éste no logra acoplarse en lo absoluto, se puede tomar la decisión de intubar. Pero la idea es que si es un paciente que es un buen postor para un ventilador mecánico no invasivo, utilizar un no invasivo y no tener que intubarlo. Y cuando nos llega este clásico paciente EPOC descompensado, que está, y esto ténganlo claro, reteniendo CO2, el paciente retiene CO2, tiene una frecuencia respiratoria elevada y tiene un pH levemente disminuido, o sea, está con una acidosis respiratoria, este va a ser un excelente postor para ventilación mecánica no invasiva. Y puede que este paciente mejore considerablemente los gases arteriales, que el paciente haga un efecto de barrido de CO2, que es una de las principales, pero principales características del ventilador mecánico no invasivo, el barrer el CO2 que el paciente está atrapando y poder mantenerlo ya más regulado, y mantener una terapia acorde y el paciente poder estabilizarlo sin tener que intubarlo. Entonces el ventilador mecánico no invasivo, si uno hace por ejemplo una lluvia de ideas dentro de las cuales por qué utilizar ventilador mecánico no invasivo, es principalmente porque genera un barrido de CO2, ¿ya? Entonces, todas las patologías donde vamos a retener grandes cantidades de CO2, especialmente EPOC y EPA, y edema pulmonar agudo, vamos a priorizar el uso inicialmente del ventilador mecánico no invasivo. ¿Ya? Entonces nosotros le vamos a decir al médico, le vamos a decir al enfermero, oye, ¿sabes qué? Este es un paciente que un excelente postor para un ventilador no invasivo, así que vamos a probar. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Vamos, pongámosle nomás. Recordar que el ventilador no invasivo va a generar una presión de soporte inspiratorio, es decir, el paciente va a estar con una frecuencia respiratoria levemente aumentada, o puede estar aumentada ya, francamente aumentada. Entonces él toma aire y tiene un volumen corriente bajito, ¿cierto? Porque tiene una frecuencia respiratoria muy elevada, entonces mueve poco volumen inspiratorio, llega pocos volúmenes inspiratorios al pulmón y aparte como la frecuencia respiratoria es elevada, el paciente no tiene un tiempo expiratorio adecuado. Entonces empieza a retener aire y si retengo aire, retengo CO2. Entonces nos llega este paciente relativamente hiperinsuflado, ¿ya? Y reteniendo CO2. Tómale gases arteriales en sangre, ¡pum! Perfecto. Hoy está con una presión arterial de oxígeno un poco baja, pero lo que más nos salta a la vista es que tiene una presión arterial de CO2 elevada y tiene una acidosis respiratoria, aparte de que está desaturando. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Le ponemos primero una presión inspiratoria, una presión de soporte ventilatoria, PSV, ¿ya? Presión de soporte ventilatoria acorde al paciente. Y la presión de soporte ventilatoria, que lo vamos a ver más adelante, en el BNI se llama BIPAP o CPAP, ¿ya? Cuando yo hablo de VPAP, de V de 2, voy a hablar, o como aparece también en la literatura, V-level, o VPAP, o V-nivelado, ¿ya? Siempre que hablen de V, vamos a estar hablando de ventilador no invasivo, ¿ya? Y existen dos modalidades que son las más usuales, que son el VPAP y está el CPAP. Entonces, se los dibujo acá en la pizarra, color de la pluma. Vaya, no puedo dibujar. ¿Por qué no me permite dibujar? Déjame. Permiso. Tuc. Déjame ver si sirve esto. Pizarra.
Empezar una nueva pizarra. No sé dónde está. Gustavo, compartir con 2 personas, enviar. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Y no pasa nada. Ya. Tenemos entonces VPAP. ¿Le debería haber llegado un correo, algo? ¿Sí, no? No sé si aparece por ahí. Nada, ya. Ya, en fin. Ya, el VPAP, el CPAP sabemos que es una presión. Déjame agregar acá, para ir dibujando mi pantalla. Anota y no está mano alzada, no existe esta opción. Deme un segundito, ¿qué puedo tener yo para dibujar? Page, Numbers, Keynote. ¿Será el Keynote o será el Numbers? Déjame abrir Keynote. No sé qué problema tengo con el PowerPoint que no permite dibujar, no permite hacer nada. Nuevo documento. Básico en blanco. No, no tengo la opción de dibujar. ¿Cómo el Mac no va a tener un Paint? Page Numbers. Ya, en fin. Text Edit. ¿Será este? No tengo la opción de dibujo, tigre. No se compren nunca un Mac, chiquillos. Esa es la moraleja de esta presentación. De lo contrario, hubiese agarrado un Paint, si es que existe todavía, y lo hubiese solucionado. Eh, ya, filo. Voy a tener que bajar una aplicación tipo Paint. Ya. Entonces tengo la opción VPAP y tengo la opción CPAP. La CPAP se las había comentado que es una presión continua en la vía aérea. Presión positiva continua en la vía aérea. Entonces la maquinita nos va a estar impulsando una presión inspiratoria constante. Por ejemplo, le voy a poner 5 centímetros de agua. Entonces, yo voy a estar respirando siempre en una presión supraatmosférica. Siempre me va a estar llegando constantemente, no es impulso, sino que constantemente tengo los pulmones expandidos, ¿cierto? Tengo los alveolos distendidos. Entonces, voy a estar constantemente recibiendo una presión inspiratoria que va a mantener mis alveolos previamente distendidos y previamente reclutados. Por otro lado, tengo el VPAP. Y el VPAP, ojo, y para que lo anoten, es un CPAP más una presión inspiratoria. Ya entonces tengo que fijar primero una presión constante y positiva de la vía aérea, que va a ser el CPAP, más una presión inspiratoria mayor que cuando el paciente tome aire, ¿cierto? Voy a inspirar, el ventilador mecánico va a hacer lo siguiente. Tomo aire y me empuja. Boto aire. Entonces tomo aire y me empuja. Entonces, por decirlo así, voy trotando y este me pone una mano en la espalda y me empuja un poco más para que entre con más velocidad, ¿cierto? El aire para que yo pueda ganar una ventaja inspiratoria mayor. Entonces el CPAP es una presión continua en la vía aérea y el VPAP va a ser el CPAP, ¿cierto? Más una presión inspiratoria súbita cuando el ventilador mecánico sense que yo estoy inspirando, ¿ya? Entonces, es como que yo salto y el ventilador mecánico me toma de la cintura y me eleva un poco más. Entonces me da un poquito de ventaja, me da un poquito de vuelo, por decirlo así. VPAP y CPAP.
¿Qué nos va a decir la evidencia? La evidencia científica en general es súper poco concluyente en base a cuál de las dos alternativas utilizar. Por ejemplo, hay mucha evidencia científica que te dice da lo mismo cuál usar. Si te dice da lo mismo cuál usar, realmente está diciendo que el CPAP es una alternativa, es lo que realmente nos ayuda. Mantener los alvéolos previamente reclutados y a la vez que el ventilador mecánico no invasivo nos esté impulsando una FiO2 regulable desde el 21%, que sería cero, hasta un 100%. ¿Ya? Entonces nos entrega oxígeno y nos entrega una presión positiva continua en la vía aérea para mantener los alvéolos previamente distendidos. Pero ¿qué es lo que nosotros utilizamos frecuentemente? Utilizamos el BiPAP porque al paciente, una vez le distendemos los alvéolos con la presión positiva continua, el paciente ya se siente extraño y se siente un poco aliviado. Y a la vez le pongo una presión inspiratoria que sería eh, lo que se llama IPAP, ¿cierto? Sería la presión inspiratoria y al paciente le da confort, porque ya no tiene este esfuerzo de batallar contra sí mismo para meter aire, sino que tomo aire y boto. Y tomo aire, ¿cierto? Entonces le estoy metiendo aire a presión. Si lo complico un poco más y desmenuzo cada cosa, sería entonces CPAP es igual a presión continua positiva en la vía aérea, ¿ya? Solamente una presión continua que lo puedo ir regulando 5 centímetros de agua, 8 centímetros de agua, 10 centímetros de agua, ¿ya? Y el paciente se va a sentir como inflado, como si tuviese un bombín constante metiéndose en los pulmones. Siente que, hoy como que tengo el pecho como hinchado. Y son los alveolos del pulmón siendo reclutados. Y el BiPAP va a ser un CPAP más una presión inspiratoria que viene cada vez que el paciente inspire. Entonces sería la opción A, CPAP más una presión inspiratoria. Pero se los complico un poco más. En la opción BiPAP tengo el IPAP, que sería la presión inspiratoria, y tengo el CPAP que se cambia de nombre a EPAP, es un cacho que se llama presión expiratoria. ¿Ya? Entonces, que es exactamente lo mismo, pero solamente para reconocerlo cuando yo seteo el ventilador mecánico. ¿Ya? Yo les voy a mandar información para que a ustedes les quede un poco claro esto. Entonces, BiPAP es IPAP más EPAP. Y el EPAP es simplemente el CPAP, el CPAP con otro nombre. ¿Ya? Medio complicado de entenderlo y más complicado sin pizarra, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ejemplificado posible y aparte con la información que les voy a mandar no van a tener ningún problema. ¿Ya? El paciente tiene que estar consciente. Si el paciente pierde la conciencia en el transcurso de esto, la verdad es que nosotros al conectarlo al ventilador mecánico, el paciente tiene que estar consciente. Una vez que lo conecto, es muy difícil que el paciente pierda la conciencia. ¿Ya? Sería muy extraño. Necesito que esté consciente porque el paciente debe él gatillar la inspiración. ¿Ya? Nosotros le estamos dando un soporte. Acá yo al paciente no lo necesito en coma como en el ventilador mecánico invasivo, ¿ya? Sino que en el VNI necesito que el paciente esté consciente, que me vaya diciendo voy bien, voy más o menos, oye, ¿sabéis que voy mal? O que no se nos acopla el ventilador, nos tiene que decir como que hoy no, como que me está llegando el aire muy, muy mal, ¿cachai? Entonces, es importante la retroalimentación del paciente. Su principal función es de generar un flujo ventilatorio, a diferencia del ventilador pesado o ventilador mecánico invasivo que busca generar volumen y presión. ¿Ya? Eso está equivocado ahí. Acá nosotros nos va a dar presión. ¿Ya? De esta manera, el paciente agudo se puede evitar
puede evitar la intubación endotraqueal con los riesgos asociados al daño de la vía aérea, barotrauma, neumonía asociada a la ventilación mecánica, entre otros. ¿Ya? Siempre es mejor evitar la ventilación mecánica cuando se puede, o sea, evitar la intubación cuando se puede evitar, ¿ya? Pero está muy mal cuando el paciente ya no mejora, el paciente anda mal con ventilador mecánico no invasivo y que nosotros nos pongamos a insistir con esto, ¿ya? ¿Qué estaría mal? Que el paciente, yo le tomo los gases arteriales en sangre, digo, hay que conectarlo al ventilador mecánico no invasivo. Lo conecto, entre comillas, se acopla bien el paciente al ventilador, clínicamente la cosa anda bien, y pasa una hora o pasa media hora y digo, tomémosle gases en sangre de nuevo, porque tengo que saber si es que estoy generando un efecto beneficioso o estoy generando un efecto negativo en este. ¿Ya? Entonces tengo que tomar un gas en sangre máximo a una hora después de conectarlo para poder concluir si es que el ventilador mecánico no invasivo está sirviendo de algo o no. ¿Ya? Entonces, si es que el paciente reguló sus niveles de CO2 y su pH va cambiando de manera favorable y más encima su presión arterial de oxígeno ya está dentro de márgenes más normales, digo, oye, esto va excelente. Paso 2 va a ser empezar a planificar en qué momento a este paciente le vamos a quitar el ventilador mecánico no invasivo, el VNI, cuando se lo quitamos y lo dejamos con una oxigenoterapia de alto flujo. Después el paso número 3 sería cuando pasamos de la oxigenoterapia de alto flujo a una oxigenoterapia de bajo flujo. ¿Ya? Entonces este paciente que viene descompensado, por ejemplo, con un EPOC descompensado con un EPA, lo conecto al ventilador mecánico, el paciente va mejorando gasométricamente, voy monitorizándolo, signos vitales están ok, saquemos el ventilador mecánico no invasivo, pum, lo desconectamos, le ponemos oxigenoterapia de alto flujo, por ejemplo, y el paciente ya está estable y ya responde bien a esta, perfecto, fue una buena resolución. Pero si me pongo a lesear con un ventilador mecánico no invasivo por 10 horas, 12 horas, oye, ¿por qué no lo estás intubando? Si no estás generando un cambio importante en él, ¿por qué lo retrasas? Y esa es la pregunta, ¿por qué estamos retrasando a este paciente y por qué quiero yo o por qué el equipo quiere que este paciente empeore? ¿Ya? Entonces es importante, a pesar de que puede que sea un procedimiento que quizás para ti que el equipo tenga baja expertise, no me interesa. El paciente tiene que ser intubado y el paciente se va a intubar, ¿ya? Y es mejor que se intube con una mejor mecánica ventilatoria antes de tiempo a que se intube cuando esté hemodinámicamente hecho pedazo y el paciente se intube, esté en ventilación mecánica y se muera, ¿ya? Aceleran. Esto lo que va a hacer es que va a acelerar o va a desacelerar un flujo ventilatorio para generar una presión positiva dentro de la vía aérea. Busca equilibrar las presiones que tiene que ejercer el ventilador para vencer o contribuir en las cargas elásticas y resistivas del pulmón. La clase pasada yo les comentaba de que si yo le meto presión positiva al pulmón, y el pulmón está siempre jugando, es el vecino buena onda del corazón, si yo cambio la mecánica ventilatoria, que fisiológicamente funciona a presión negativa, gracias a la contracción del diafragma, baja el diafragma, se negativiza la presión dentro del pulmón y logra entrar el aire, todo este efecto fisiológico de la inspiración contribuye al retorno venoso, contribuye a cierta función del corazón, de sus yenes de cámaras cardíacas de, de sangre y que éste se pueda expulsar con calma hacia los pulmones, de los pulmones al corazón izquierdo, del corazón izquierdo hasta la circulación global, ¿cierto? Pero si yo ahora cambio la forma de ventilar,
al paciente y le estoy metiendo presión positiva, esto va a ocurrir totalmente al revés. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El retorno venoso disminuye. Disminuye el retorno venoso. Excelente, ya. Todo lo contrario. Puede ser beneficioso, puede ser negativo para mí, pero tengo que contemplar esas cosas cuando conecto a un paciente a ventilador mecánico. ¿Qué otra cosa? Si el paciente normalmente tengo su pulmón que funciona a presión negativa y esto contribuye a atraer la sangre de eyección sistólica del corazón derecho, acá se va, como está inflado, se va a enlentecer el volumen de eyección sistólico del corazón derecho y esto va a generar que el corazón pueda descansar un poco y en caso de que en el pulmón haya edema, permite que éste pueda ir, entre comillas, drenando con calma, con un tiempo de sobra, que se vaya resolviendo. Por eso es importante en el edema agudo de pulmón usar ventilador mecánico no invasivo, porque no solamente estabilizamos la función respiratoria, sino que contribuimos a que los vasos sanguíneos que están al lado de los alvéolos, que están unidos indivisiblemente, tengan un tiempo de mejora y de drenaje mayor. Entonces, cuando hay edema agudo de pulmón, el ventilador mecánico no invasivo es excelente. Entonces, EPOC y EPA. EPOC porque barre el CO2, EPA porque contribuye al drenaje de este edema de pulmón, quitándole esfuerzo al corazón. El corazón está batallando. El edema agudo de pulmón, recordemos que generalmente, a diferencia del distrés respiratorio agudo, el edema agudo de pulmón es secundario a una falla o a una disminución en la función miocárdica. Ya el corazón está funcionando mal. Causal más común, insuficiencia cardíaca. Entonces, si tengo insuficiencia cardíaca, el corazón, oh, estamos con una situación pulmonar ocurriendo acá y más encima el corazón se tiene que esforzar más y se empieza a saturar. En la función, este circuito se satura y se empieza a generar edema agudo de pulmón. Entonces, nuestro ventilador mecánico no invasivo, el VNI, contribuye a que este corazón, oiga amigo, yo le pongo un descanso, descansa usted, sigo yo lo ayudo con parte del trabajo y al pulmón también le digo, oiga, usted se está llenando de agua, tranquilo amigo, ¿ya? Vamos a ayudarlo y lo empezamos a drenar. Entonces, si tengo un paciente con edema pulmonar agudo, sabemos que el BNI va a ser nuestra primera alternativa y si no anda bien y se nos escapa todo de las manos, o más que nuestra función se falló, sino que el paciente realmente no se vio beneficiado, vamos a tener que pensar en intubarlo y conectarlo a un ventilador mecánico invasivo. ¿Ya? Cuando tengo el paciente con edema pulmonar agudo, el razonamiento clínico médico va a ser, si el paciente es hipertenso y llegó más hipertenso, hay que bajar la presión arterial, ¿cierto? Con un hipotensor. Si hay líquido en el organismo, ¿cierto? Viene con las extremidades inferiores edematosa, porque el corazón no se lo está pudiendo, porque el retorno venoso se enlentecido, todas las cuestiones, ¿cierto? El paciente está edematoso, se está encharcando, es el término correcto, se encharca de agua y ausculto, los pulmones están total y a totalidadmente crepitantes, los alveolos están colapsados, porque esto igual que una esponja empieza a presionar, la presión dentro del pulmón es mayor porque ahora hay agua, digo ya, pues, entonces si hay agua, tengo mi ventilador mecánico no invasivo, potenciémoslo con diuréticos y hagamos que el paciente vaya orinando el agua, ¿ya? A eso se le llama terapia depletiva, ¿ya? O el paciente está con terapia depletiva, no, ya, póngale diurético, pum, ¿ya? Entonces el paciente, el pulmón ya se empieza a expandir, principalmente porque le estoy dando una presión de soporte con el ventilador mecánico, porque ahora ya no tiene tanto líquido, porque el corazón también está funcionando bien, entonces se empieza a resolver el caso. Les voy a pedir, ya les había pedido antes, pero les vuelvo a pedir, lean edema agudo de pulmón, ¿ya?
porque ahí les va a quedar todo más lógico. Y yo les voy a mandar también material de ventilación mecánica no invasiva para que complementen lo que les estoy diciendo. Lo que les acabo de decir es una síntesis de la evidencia científica asociada a la clínica. ¿Ya? Entonces, busco equilibrar las presiones que tiene que ejercer el ventilador para vencer y contribuir las cargas elásticas y resistivas del pulmón. ¿Ya? Entonces, si tengo un edema agudo de pulmón, que es agua, ¿cierto? Que está presionando un poquito el pulmón a totalidad, puede tener las cargas resistivas aumentadas por el ventilador mecánico. Puedo combatir esto y tratar de restituirlo. Diferencias con ventilación mecánica invasiva. En la ventilación mecánica invasiva, el medio de conexión es un tubo endotraqueal en conjunto con un juego de corrugados. ¿Ya? Si no hay tubo endotraqueal o tubo orotraqueal, voy a tener un, ¿cómo se llama esto? Voy a tener un paciente traqueostomizado. ¿Ya? También se nos puede ventilar por ahí nuestro paciente. Y existe otra alternativa que se llama máscara laringia, que no vale la pena que lo estudiemos en este momento. ¿Ya? Pero el paciente en grandes rasgos, y nosotros vamos a prepararnos para ver un tubo endotraqueal. Entonces nuestro paciente lo vamos a ver que está inconsciente en primera etapa, porque vemos un paciente, oiga, miren, este es un paciente ventilado mecánicamente, y lo vamos a mirar, y el paciente está dormido. Cada vez que el ventilador mecánico suena, que empuja presión, nuestro paciente va a tener una inspiración, una expansión torácica. ¿Ya? Y vamos a ver que le aflora algo de la boca, algo se está asomando y es un tubito. ¿Ya? Y es un tubito que por lo general va por el lado de la comisura y que puede estar afirmado por una gasa, o sea, por una gasa, por una tela, ¡pum! O que puede estar con un fijador de tubo endotraqueal, que es menos común y es más común que se vea en las UCIs de lugares que tengan mejor situación económica, por decirlo así, ya que es mucho más cómodo. Hay que entender que si tengo un tubito que está apoyado en esta zona, más una tela elástica que la está firmando, le va a generar heridas y lesiones en la piel al paciente y hay que ponerle especial cuidado con esto. ¿Ya? De este tubo se va a asomar un cablecito súper, súper, súper delgado que está conectado con lo que podría ser como una especie de guatero mini, un globito mini, que es a su lado regularmente, que ese es el piloto. Y el piloto es la representación de la presión que tiene el CAF del tubo endotraqueal, el CUF, ¿cierto? Con dos F, el CAF, que sería en el extremo inferior del tubo esta pelotita que yo le pongo presión y se infla y es un globo. Y eso comprime a la tráquea para evitar que el ventilador, el tubo quede flotando, ¿cierto? Tiene que quedar fijo. Si queda flotando, ¿qué va a ocurrir? Le meto presión y la presión se escapa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Se lo dejo flotando, todo lo que caiga de las secreciones que se produzcan en la vía aérea superior va a pasar a la vía aérea inferior y voy a tener más riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces es altamente importante que ustedes al menos cada 12 horas vayan revisando el CAF. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace regularmente? Es que uno cada vez que va a ver al paciente revisa el CAF. Pero uno lo revisa, se ve infladito, perfecto. El ventilador mecánico funciona, perfecto. Está todo ok, perfecto. Cuando el ventilador mecánico empieza a tener ciertas fugas de aire que me va a empezar a arrojar alguna alarma y a la vez el gráfico que se representa en la pantalla se ve un poquito difuso y el ventilador mecánico se pone a chillar, nosotros empezamos ya. De lo más simple a lo más básico. ¿Cómo están las presiones? ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? ¿El paciente está bien sedado o no?
Y última alternativa, por ejemplo, empezar los corrugados están bien conectados, no se soltó ni uno, no hay ninguna fuga, no hay agua en el circuito, cosas lógicas. Y después digo, ya, última opción, tomo mi cafómetro, que es una especie como el manguito, lo mismo cuando uno toma presión manual, uno parecido, lo enchufo, ¿cierto? Pum, y mide. Igual que cuando uno mide la presión de las ruedas, que uno pam, lo enchufa, pum, y te dice cuánta presión tiene, la presión de los neumáticos. Esto es lo mismo, lo enchufa, pum, está desinflado. Pum, lo inflo, vuelve todo a la normalidad. ¿Ya? Entonces uno siempre es importante que es mecánica al final. Es mecánica que uno ve la asincronía paciente-ventilador y empieza a ver, ya, ¿por qué hay asincronía? Y son múltiples niveles. Y uno de ellos puede ser que el café está desinflado. Si está desinflado, también es posible que el tubo endotraqueal se pueda desplazar. Y si se desplaza, vamos a entrar en problemas. ¿Ya? Igual el tubo endotraqueal viene con un fijador, lo fijamos a nivel de la boca, pero lo ideal es que tenga dos fijaciones. Y una de ellas es el CAF y es altamente importante. Si al paciente se le desplaza el tubo hacia afuera y se le sale, oye, el paciente se va a empezar a ahogar, va a empezar a desaturar, se irá a cresta y hay que hacer todo el proceso de intubación de nuevo. ¿Ya? Entonces es importante revisar esto. Cada vez que yo uso el cafómetro, y se los voy a representar a continuación, se los había mostrado, esto es un cafómetro, ¿cierto? Vamos a ver lo siguiente, se puede inflar el CAF, que es esta pelotita de acá abajo, con una jeringa, esto es un cafómetro distinto, pero uno lo puede usar, lo puede inflar con una jeringa de 10 ml, que es chiquitita, ¿cierto? Pero es impreciso. ¿Ya? Entonces, este es el piloto, este es el cablecito, el conector que es altamente delgado, y este es como el guatero o globito que queda parcialmente inflado. No tiene que quedar totalmente inflado como un globo, sino que parcialmente inflado. 10 ml y el CAF va a quedar excelente. ¿Ya? ¿De qué otra manera? Tengo el cafómetro. ¿Ya? La última manera, la última recomendación es inflarlo con una jeringa. En muchos lugares se infla con jeringa porque no hay cafómetro, porque se perdió, porque se rompió. Pero cuando yo tengo el cafómetro, que es esta herramienta de acá, yo lo conecto, por ejemplo, esta válvula la enchufo al piloto con presión, ¿no? Pop, y esta cuestión, esta aguja, ¡pum!, sube inmediatamente. Y por ejemplo, tengo un área verde que es la presión que yo necesito, que es entre 25 y 30 centímetros de agua. Y me recomienda que esté ahí. Entonces lo voy desinflando hasta, quedó ahí, ¡pum!, lo saco. Listo. Eso es lo recomendable. Si yo le pongo más, va a quedar más fijo. Sí, ¿ya? Por ejemplo acá. Pero si le pongo más, puede generar edema traqueal y daño asociado a un CAF hiperinflado y nos va a generar eritema en la zona, daño, úlceras, entre otras cositas. ¿Ya? Y así, si yo lo inflo a todo dar, me quedaría así de inflado. Y por lo general queda parcialmente inflado, queda como un globo a medias. ¿Ya? Este es el tubo endotraqueal. Entonces, si es que se generan, por ejemplo, secreciones en la vía aérea superior, y estas empiezan a caer, 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 no van a pasar hacia la vía aérea inferior, sino que van a quedar acumuladas acá. Y esas yo después voy a ir y las voy a ir aspirando regularmente para evitar que de alguna manera, ustedes saben, el agua de alguna manera va a pasar para abajo, o los líquidos siempre van a pasar para abajo, evitar que pasen hacia abajo y colonicen la vía aérea inferior. ¿Ya? Eso es un cafómetro. Tiene, no tiene mucha ciencia. ¿Ya? Balonete externo o piloto se conecta y me va a decir cuánta presión hay acá. ¿Ya? Y si está muy desinflado, esto que se ve acá abajo es un manómetro, o sea, es un manguito que yo lo aprieto y empieza a subir la presión. Ahí estamos. Tracheal tube
entre 25 y 30 centímetros de agua, y si es que es un tubo laringio, se permite una presión mayor por el diámetro de la zona, ¿ya? Entonces, ahí hay un individuo midiendo el CAF, ¿cierto? Lo enchufa nomás y regulando las presiones que puede tener. Entonces ahí sale la zona verde, estamos ok. Cada vez que yo al paciente lo enchufo al CAF, sí o sí va a haber un poquitito de aire que se va a escapar al medio. Entonces, ¿qué hago yo? Trato de medirlo cuando sea necesario y con un mínimo de 12 horas. Hay que entender que un paciente en ventilación mecánica, uno de repente lo va a ver en tu turno de 12 horas, lo vas a ver 5 6 veces, ¿ya? Si voy en todas las ocasiones, lo mido, voy a entregar el turno al final con un paciente con un CAF un poquito más desinflado. Entonces la recomendación es como 12 horas o cuando sea estrictamente necesario, ¿ya? Eso es el CAF, el cafómetro. No tiene mucha ciencia, ¿cierto? Y ese aparato que es súper chico igual te cuesta como, no lo pierdan, no lo rompan porque cuesta como 160 lucas y para qué vamos a andar pagando cosas. De repente se van a encontrar con algunos cafómetros que están destrozados, ¿ya? Eh, eso. Una vez que lo usan, tienen que limpiarlo y lo lavan con amonio cuaternario, da lo mismo, ¿ya? Nunca hay que mandarlo a esterilizar a la sala de esterilización porque allá utilizan una máquina de presión para limpiarlo por dentro y lo van a romper. Eso es información súper útil, eh, sumamente útil, ¿ya? Entonces eso, en la ventilación no invasiva no se utiliza un tubo endotraqueal, sino que vamos a utilizar una máscara como interfaz. Entonces siempre vamos a hablar de interfaz, igual que en oxigenoterapia. ¿Qué interfaz tiene en oxigenoterapia? Naricera, máscara de Venturi, máscara con reservorio, etcétera. Acá vamos a hablar según la forma que tenga, y va a ser una interfaz nasal que solamente involucra la nariz, oronasal, se involucra, que es como la mascarilla clásica que ustedes conocen, eh, ¿cómo se llama? Full face, que sería el reborde total de la cara, halo, que sería un halo, que es prácticamente un casco, casi una escafandra, entre otros. ¿Ya? Existen varias alternativas, esas son las más comunes. Por lo general, la más común de todas es la oronasal, que es como la máscara normal, o la full face, son las más características. Cada una va a tener una ventaja por sobre la otra. Entonces, por ejemplo, ¿por qué va a decir, oye, la full face a mí me suena súper bacán? ¿Por qué no lo usamos siempre? ¿O por qué no siempre usamos la naso oral, la oronasal, que es como una mascarilla común y corriente, como figura ahí en ese dibujo? Eso es naso oral. Fácil, porque si el paciente es muy narigón, o tiene un tabique nasal muy prominente, por ejemplo, tiene alguna configuración facial que genera que esta máscara no genera un sello hermético y a presión, porque esto te tiene que quedar igual que un sopapo, ¡pum! Lo pones, ¿cierto? Tiene que ser una presión perfecta. Si le estoy metiendo presión positiva y se escapa, el ventilador mecánico va a decir, no le estoy metiendo mucho, ¡pum! Y le tira más y más y más. Tiene que tener un selle hermético. Es por eso que las interfaces de la ventilación mecánica no invasiva vienen no solamente el selle acá, sino que tienen una proyección hacia arriba y un cintillo, ¡pum!, que tiene que quedar súper fijo, y tienen también un cintillo que va por posterior para que quede perfectamente conectado. ¿Ya? Entonces tiene que ser un buen selle para evitar las fugas. Fuga es el término estandarizado y correcto. Si el paciente tiene fuga, la ventilación mecánica no le va a servir. Y acá es donde uno se pone creativo. Ya, por ejemplo, tengo la mascarilla nasoral.
Pero voy a buscar, oye, una full face, se acabaron. Entonces, chuta, ¿qué hago? Pongámonos creativos. Uno le empieza a poner hidrocoloide, por ejemplo, Tegaderm o cualquier cosa que sea rente para curaciones o artículos de enfermería, o le empieza a parchar en la zona, cosa de que la presión no se nos vaya escapando. ¿Ya? Si el paciente tiene un trauma facial evidente, no le va a poder poner una interfaz de este tipo, o le pongo una full face o se intuba, ¿ya? Pero la situación es bastante lógica. Y la fuga se escucha. Usted se va a dar cuenta inmediatamente, el paciente incluso te va a decir, oye, como que se escapa aire, y por lo general es en la zona periocular. Entonces le va a empezar a llegar aire al ojo. Y uno empieza, va, toca, presiona, ya. Entonces la presión tiene que ir acá y busco la forma de o le ajusto mejor el arnés, no al límite de destruir la piel, pero sí que quede bien fijo, o le empiezo a poner parches de alguna, idealmente Tegaderm, para que quede bastante fijo, ¿ya? Esa es la parte entretenida. Diferencias entre el BNI y la ventilación mecánica invasiva. Yo creo que ya tienen un poquito de idea de cuáles van a ser las diferencias. En la ventilación invasiva, en la ventilación mecánica invasiva, el medio de conexión es un tubo endotraqueal en conjunto con un juego de corrugado, ¿cierto? Ya lo mencionamos. En la otra va a ser una interfaz, ya que va a ser principalmente las que les mencioné recién. Y el uso de ventilación mecánica invasiva está a cargo de los médicos o de los intensivistas que están a cargo de los cuidados intensivos en la UCI. A esto me refiero a kine, enfermero, médico, eh, en las unidades de paciente crítico o en las UTIs también, cuando ya se satura la situación en la UCI, en la UCI, se tendrá que ventilar pacientes en la UTI. Y esto es lo que ha ocurrido siempre en este año de coronavirus, ¿cierto? Del COVID. Que incluso teníamos pacientes intubados y ventilados en las urgencias y teníamos pacientes intubados y ventilados en medicina. ¿Qué cosa podemos concluir de todo esto? Si un paciente se intuba en medicina, es porque se tomaron decisiones tardes y se tomaron decisiones mal. Un paciente idealmente debiese intubarse en urgencias al momento de llegar. Ya, este paciente va a andar bien, mal, y no antes de las 6 horas. Hay que entender que un paciente, y esta cuestión te lo dice la medicina de urgencias, ¿cierto? Actualizado, te dice, si un paciente pasa más de 6 horas en una unidad de urgencia, ¿ya? En la urgencia de un hospital, atendido. Hola, sí, médico, pum, 6 horas. Más allá de eso es porque no hay un buen razonamiento clínico, no hay una buena derivación, entonces el paciente mejor que tírenlo para otro lado nomás, el médico o el equipo no está siendo capaz, hay que derivarlo. ¿Ya? Entonces si el paciente no anda bien, en una duración de 6 horas el paciente se intuba nomás y chao, y se deriva a la unidad de paciente crítico. O el paciente sí es que anda más o menos y hay que dejarlo, vamos a tener que dejarlo hospitalizado, se va para la UTI. O se va para medicina si es que el paciente está estable. Pero si el paciente se intuba en medicina, como les digo, es porque la decisión se tomó mal, tarde y pésimo. ¿Ya? Si un paciente se empieza a complicar, se le comunica al médico, se le comunica al enfermero, se le comunica a todos. El paciente no anda bien, no va a andar bien. Se recomienda derivar a la unidad de transitoria, ¿cierto? Derivamos a la UTI o se deriva a la UCI directamente. ¿Ya? Entonces es importante eso, el saber pronosticar. ¿Ya? No hay que pensar que si el paciente, usted lo vio a las 8 de la mañana, a las 10 estaba peor, a las 12 estaba peor, a las 3 de la tarde estaba peor, a las 10 de la noche estaba peor. Oye, Dios es grande para los creyentes, pero no va a mejorar al paciente. ¿Ya? Entonces, ese paciente idealmente va a tener que ser abiertas las puertas hacia una unidad de mayor complejidad, donde lo puedan monitorizar de mejor manera, donde tengan mayor disponibilidad de drogas y donde tengan mayor cantidad de equipo para intervenir en caso de una urgencia. ¿Ya? Todos los kinesiólogos en teoría debiesen tener un manejo básico
de ventilación mecánica invasiva. En caso de que ya, oye, la situación fue insostenible y se tuvo que intubar en medicina, ¡pum! Se intubó en medicina o se intubó en urgencia y lo importante es saber asistir a una intubación, conectar el ventilador mecánico, ponerle play con los temas, con los rangos ya seteados previamente para que el paciente ande bien, ¿ya? Y para que posterior a esto, en no menos de una hora, se derive, ¿ya? Así que, en teoría, la primera etapa de la ventilación mecánica es sencilla. Una vez que se conecta a ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva, en no menos de una hora se le deberá tomar un nuevo gas arterial en sangre, gases en sangre arterial, una gasometría, para saber si la cosa la estamos haciendo bien o si la estamos haciendo peor, ¿ya? ¿Cuáles van a ser mis objetivos? Van a ser ideal disminuir la tasa de mortalidad en pacientes con patologías respiratorias o patologías de neuroprotección, ¿cierto? O sea, donde el paciente tiene un daño a nivel central y está afectando la función ventilatoria o queremos quitarle peso al sistema nervioso central, obviando la parte respiratoria, dándole un respiro, ¿cierto? Supliendo la función con el ventilador mecánico, disminuir los días de hospitalización, reducir el número y gravedad de exacerbaciones, bajar la frecuencia de complicaciones respecto al grupo con manejo convencional sin apoyo ventilatorio, ¿ya? Entonces tenemos acá la encrucijada de no intubar antes de tiempo para no generar un daño muy asociado, ¿cierto?, a la ventilación mecánica y a la intubación, y no intubar después de tiempo. Entonces, uno va, evalúa constantemente. Y en un hospital o en un servicio de urgencia, el paciente va a estar siendo monitorizado constantemente. Entonces, no hay una justificación para decir, hoy no, se nos pasó, ¿ya? Si no es el kine el que lo va a ver, lo va a estar viendo el TENS, lo va a estar viendo el enfermero, lo va a estar viendo el médico en teoría, ¿cierto? Entonces, siempre va a estar viendo a alguien, va a quedar chato idealmente. Si la cosa funciona bien, el paciente va a estar chato de que lo vayan a ver el equipo de salud. Si la cosa funciona mal, el paciente va a decir, oiga, sabe que no me han visto, ¿ya? Entonces tenemos distintos usos en distintas patologías, ¿ya? Las más comunes del BNI, entonces, lo que yo les mencionaba, iba a ser eh, dame un segundo, el EPOC descompensado y el edema pulmonar agudo cardiogénico, el EPA, uso en BNI, ¿ya? En pacientes, entre comillas, agudos o agudos sobrecrónicos. Tengo también en pacientes neuromusculares. Cuando el paciente neuromuscular avanza en su vida y cada vez se aproxima más a la muerte, que por lo general es prematura, como en pacientes con distrofia de Duchenne, o en pacientes con fibrosis quística, que no es una patología neuromuscular, pero progresan a una muerte temprana debido a una situación insostenible por el sistema respiratorio, puede ser útil el uso de BNI en el domicilio. Entonces se compra un BNI, se le enseña a conectar o va a un kinesiólogo todos los días y va viendo, va regulando de que el paciente tenga un soporte ventilatorio adecuado para que pueda mantener una función inspiratoria normal, ¿cierto? O cercana a la normal, para que se pueda oxigenar, se pueda ventilar, entre otras cosas. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, que lo conversamos la semana pasada, también se va a ver beneficiada del uso del BNI, de ventilación mecánica no invasiva, especialmente con el uso de CPAP. Si el paciente empieza a roncar debido a que tiene un cuello corto, de que la musculatura del velo del paladar baja y tiene hipotonía de esta en la noche porque tiene un conflicto espacio, lo adecuado va a ser ponerle una presión positiva, ¿cierto? Un bombín constante, una presión positiva en la vía aérea, cosa de que esto que había bajado, ¡pum!, se mantenga con una presión positiva en todo momento y pueda pasar el aire con calma, ¿ya? Y el paciente se evite la ronquera y mejore su oxigenación nocturna. Solamente le meto presión positiva, nada más, ¿ya? Evito que
empiece a gualetear la musculatura del velo del paladar, ¿cierto? Todo lo que corresponde al istmo de las fauces y se mantenga bien permeable. En las insuficiencias respiratorias agudas hipoxémicas e hipercápnicas, ¿qué cosa me gustaría que ustedes tomaran a punta acá? En que la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, como puede ser normalmente una neumonía, ¿ya? Donde no hay atrapamiento de CO2, donde no hay edema agudo de pulmón, se puede utilizar ¿se puede utilizar BNI? Sí, usted puede utilizarlo lo que quiera, pero en la evidencia científica te dice que tú tienes un riesgo de fallo mayor al 50%, ¿ya? En realidad es 47%, pero es más del 50%. Entonces, si yo tengo al paciente en una insuficiencia respiratoria aguda, moderada, o yendo a grave, no está atrapando CO2, si no tiene edema agudo de pulmón y le pongo BNI, tengo que tener claro de que el paciente se puede ver beneficiado, pero hay más del 50% de las probabilidades de que este paciente no ande bien y yo solamente haya retrasado la intubación. ¿Ya? Es importante saber eso. No así en la hipercápnica, que la hipercápnica es de primera línea, o sea, EPOC exacerbado. En el edema pulmonar agudo de origen cardiogénico, ya quedó más que claro. En el asma no se recomienda tanto, ¿ya? No se recomienda tanto el uso del BNI, no tiene muy buena evidencia, por lo tal, si es una crisis asmática grave, quizá va a tener que caer a ventilación mecánica no invasiva, y si es que no, y es una moderada, etcétera, se va a utilizar oxigenoterapia de manera convencional, ¿ya? Y si la cuestión aumenta, por último se le dejará con una cánula nasal de alto flujo y vamos a estar observando. Si no mejora dentro de las primeras 3 a 6 horas, y esto es clave, si yo le hago una intervención kinésica de oxigenoterapia medianamente invasiva o invasiva, yo tengo que tener resultados tangibles en corto tiempo, ¿ya? Entonces, si le pongo oxigenoterapia de alto flujo, le tengo que pedir gases arteriales en sangre, lógico, ¿ya? Y ver cómo va. ¿Anda mal? Ya, plan B, plan C, plan D, ¿ya? Pero tengo que tener resultados. No hay que colocar cualquier cosa, un BNI y empezar ya, chao, se ve bien, listo, no. Tienen que ser parámetros objetivables, ¿ya? Y en un paciente que se extuba, por ejemplo, un paciente que estuvo un buen periodo de tiempo conectado al ventilador mecánico, por ejemplo, más de una semana, ¿ya? Ojo, una araña. El paciente estuvo un buen periodo de tiempo conectado al ventilador mecánico y ¿cómo se llama esto? Su musculatura respiratoria se vio hipotrófica o generó sarcopenia en esta musculatura. Aquí está. Saltó una araña por acá. Ya. El paciente estuvo mucho tiempo en ventilación mecánica y el paciente se encuentra debilitado. Se recomienda que al momento de extubar se mantenga un poco en ventilación mecánica no invasiva con tal de nosotros darle esta presión inspiratoria de soporte y que él pueda ir de a poquito aguantando o resistiendo su función respiratoria hasta llegar a la independencia total. ¿Ya? Vamos a darle un descansito a la situación. Ya llevamos un poquito más de una hora, así que volvemos a las 11:30, 25 minutitos. Ya voy a cortar un poco la grabación.